Hola amigos, bienvenidos una vez más al programa de Summer Viva en español. En esta oportunidad vamos a tener, tenemos mejor dicho, la visita de Patricia Montes y Daniela Carvajal de Centro Presente, ¿verdad? Que van a estar con nosotros para hablar un poco sobre, el tema que tenemos hoy es bastante interesante y controversial, diría yo, en el sentido de que nos está afectando mucho a la comunidad inmigrante específicamente y sabemos la intención con la cual esta administración ha hecho eso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la carga pública, pero antes que nada quiero darles las gracias por estar aquí a las dos, por dedicarnos el tiempo. Yo sé que están sumamente ocupadas trabajando directamente con la comunidad y les agradezco el tiempo que han tomado en venir y ayudarnos a entender un poquito sobre la carga pública. Irma, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias por tenernos. Bienvenidas. Vamos a Patricia, como todos sabemos, la carga pública ha sido un tema que ha venido por muchos meses, se ha venido hablando de esto, pero en realidad, ¿qué significa? ¿Qué debemos entender? Personas como yo, como los televidentes, ¿qué significa eso de la carga pública? ¿Y por qué esta administración decidió castigarnos, digamos así, de esta manera? Bueno, la pregunta que usted hace es una pregunta compuesta, porque yo creo que son dos preguntas. Dos preguntas en una, ¿no? sí. Lo técnico creo que es importante conocerlo y también el análisis de por qué esta administración está implementando ese tipo de medidas, que no es una medida única. Entonces, en primer lugar, lo básico que la gente que debemos de saber es de que la carga pública es una evaluación que las autoridades migratorias harán únicamente a personas que estén solicitando una visa para ingresar a los Estados Unidos y personas que estén tratando de solicitar una residencia permanente o un green card, como nosotros le llamamos en inglés. Es decir, sabemos que las comunidades migrantes tienen estatus variados, múltiples, pero a estas dos categorías, repito, personas que están solicitando una visa para ingresar a los Estados Unidos y personas que están en trámite de solicitar su green card. Es decir, las autoridades migratorias harán una evaluación para ver si estas personas son potenciales personas que pueden hacer uso de algunos programas o recursos gubernamentales, programas federales. Y para responder a la segunda parte de su pregunta, yo diría que esta medida es una medida más parte de todos esos ataques antimigrantes de parte de la administración Trump. La verdad es que yo hacía un análisis donde me preguntaba el por qué más de estas medidas. Y para mí hay varias respuestas. La primera es que esta es una medida para desincentivar la migración, tanto documentada como indocumentada. Si bien es cierto, no está afectando directamente a personas inmigrantes indocumentadas, pero eso desmotiva a las personas a querer solicitar una residencia permanente. ¿Por qué? Porque hay temor de muchas personas. También desmotiva a personas que quieren solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos. Entonces es esa forma tan cruel de tener a las comunidades bajo el miedo, bajo ataque, de manera constante. Y hay otras cosas. Yo diría también que nos preocupa muchísimo que la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de justicia en este país, haya aprobado esta medida, ¿verdad? Es decir, se dio toda una lucha y aplaudimos desde Centro Presente el trabajo de organizaciones comunitarias que han hecho no solo trabajo de educación hacia la comunidad, sino también trabajo de incidencia para que esto no ocurra. Esto llegó hasta la máxima corte, hasta el máximo órgano de justicia en este país, que tomó una decisión muy acorde con las medidas antimigrantes de Trump, un voto de 5 a favor y 4 en contra. Esa medida nos preocupa muchísimo. Exacto. Y gracias por la clarificación, porque creo que esta ha sido parte de la falta de información que la comunidad ha tenido. Específicamente va a afectar a estos dos grupos de personas, como usted lo dijo, personas que estén aplicando para una visa para ingresar a los Estados Unidos y las personas que quieran hacerse o recibir su green card son las que van a ser afectadas a partir del 24 de febrero pasado, ¿verdad?
Y lo que vimos nosotros en Somerville fue interesante. Muchas personas dejaron de recibir WIC, dejaron de recibir los cupones de alimentos, y tal vez son personas que realmente necesitan, porque sabemos que la vida está tan cara ahora, más del 30% se está yendo en renta, y ya no alcanzamos para alimentación, ya no alcanzamos para otras cosas. Entonces, algunas familias sí necesitan esos servicios, pero se han retirado porque en un futuro no quieren que eso les afecte. Entonces, como que había un poco de información ahí, pero es importante la clarificación que usted nos hizo. Y es preocupante también lo que usted menciona sobre la Corte Suprema de Justicia, porque significa que eso es probablemente lo que va a ser el parámetro para ellos, totalmente, para votar en contra o a favor de todo lo que la administración esté enviando. Es realmente preocupante. ¿Cómo podemos nosotros, cuál es el mensaje que debemos mandarle a la comunidad? Bueno, yo creo que Dani va a compartir con nosotros algunas de las cosas que quiero también aclarar que Centro Presente no tiene una campaña fuerte en este tema. Aplaudimos el trabajo que otras organizaciones han estado haciendo, sin embargo, es nuestra responsabilidad. Trabajamos directamente con la comunidad inmigrante, mayormente centroamericana, informar a nuestra comunidad. Yo creo que, en primer lugar, informarnos es lo fundamental, informarnos, porque la información, siempre decimos, es poder. Y hay mucha confusión, y como repito, la intención de la administración es precisamente que estemos desinformados, que estemos desmovilizados, que no estemos organizados, que tengamos miedo, que tengamos mucho pánico, que no apliquemos, por ejemplo, a todo este tipo de programas que ya creo que Daniela los puede mencionar. Y bien, ¿qué debemos hacer? Es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez Daniela comparte algunas de las cosas que en Centro Presente pues pensamos hacer para que la comunidad no tenga miedo, porque muchas personas, como usted decía, están dejando de hacer uso de todos estos programas, y tal vez son personas que no se verían afectadas directamente. Sí, lo que queremos hacer es incorporar esta información en nuestras reuniones comunitarias, por ejemplo, hasta con nuestras reuniones de TPS, porque es un grupo que de pronto piensa que puede ser afectada por esta nueva regla, pero en verdad, para que sepan que no aplican a ellos. También por medio de nuestro programa de radio, también tener esta información para las personas que nos escuchan, y también por medio de nuestras redes estar compartiendo lo más que podemos. Gracias. Creo que en el caso de los TPS es importante entender que si estas personas ya pueden calificar para una residencia permanente, podrían en algún caso, ¿verdad? Pero siempre creo que la necesidad de hablar con un abogado. Sí. Cada caso es diferente, como lo decimos siempre, ¿no? Entonces, si usted tiene el TPS y ya está listo para aplicar por una residencia, porque tal vez tiene un hijo mayor de 21 años, o hay otras vías, formas de que usted pueda regularizar su estatus, vaya donde un abogado que sea de su confianza, llame a una organización comunitaria, Centro Presente, o incluso a usted, Irma, a la ciudad, para poder tener una opinión responsable de un abogado que evalúe su caso y pueda determinar si usted va a ser una persona afectada o no. Claro, especialmente nosotros lo que hemos visto aquí en Somerville es las personas que hacen uso del voucher de sección 8. Y realmente no sabemos si son personas que ya son residentes legales o que en algún momento van a aplicar. No sabemos. Entonces, igual la recomendación que nosotros estamos haciendo es que cada caso es específico, que necesitan asesoría legal, que hay que hacerlo, y esperamos muy pronto poder ofrecer, estamos planificando, estamos trabajando en eso, en un taller específicamente para la comunidad, donde ellos puedan hacer, las personas que crean que pueden ser afectadas, que asistan y hagan sus preguntas directamente a los abogados que van a estar ahí, y yo espero poder, por los canales de la ciudad, va a salir la publicidad, tentativamente tenemos la fecha para el 26 de marzo próximo,
y vamos a tener abogados donde las personas pueden hacer ese tipo de consultas. Y creo que es importante porque, como usted decía, TPS por este momento tal vez no, pero si existe la posibilidad de convertirse en residente legal y está recibiendo la lista de beneficios, que ya la vamos a revisar, quizás podría afectarse, no sabemos, tiene que ser a través de un abogado. ¿Cuáles son los beneficios que podrían afectar a estas personas al hacerse residentes legales? No sé si Daniela lo quiere Sí, compartir. claro. Bueno, por ejemplo, el programa de asistencia nutricional suplementaria, que son cupones, o el programa SNAP, también asistencia federal de vivienda, o la sección 8, por ejemplo, programa de Medicaid, salvo, por ejemplo, en emergencias o cuando se trata de menores de 21 años o de madres con hijos recién nacidos o en embarazo. Y por último, los otros programas de asistencia en efectivo, por ejemplo, el SSI y otros programas así, de asistencia en general. Okay. Pati, ¿quisiera agregar algo a eso? Tal vez quisiera agregar algo muy importante, que es parte del análisis que hacíamos también sobre qué nos dice la implementación de este programa, ¿no? De este y de otras medidas. Nos sigue diciendo que los migrantes representamos una amenaza, nos sigue diciendo que las poblaciones migrantes representamos una carga, ¿verdad?, para el gobierno de los Estados Unidos, una carga pública, ¿verdad? Entonces, y nos aleja, lo cual no es cierto, nos aleja de la realidad. Yo revisaba las estadísticas y decía, bueno, esto nos deja en el imaginario público esa idea, ¿no? Es seguir reforzando esa narrativa antimigrante, es dejar en el imaginario colectivo esa idea errónea, y tenemos que intentar nosotros tratar de cambiar esa narrativa. Bueno, llevamos años tratando de cambiar esa narrativa, pero hay que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque debemos de sacar de los escritorios las estadísticas reales, ¿verdad? Revisábamos las estadísticas y las estadísticas nos dicen que actualmente las personas inmigrantes indocumentadas anualmente pagan 11.74 billones de dólares anualmente en impuestos. Entonces, esto es algo que realmente debemos nosotros de conocer y saber, que nosotros, ¿verdad?, pagamos impuestos, siempre lo decimos, pero las personas inmigrantes, estamos hablando de las indocumentadas, sin tomar en cuenta las personas indocumentadas. Una estadística que hay que conocer de memoria, 11.74 billones de dólares en impuestos anualmente pagan las personas indocumentadas, y las personas que están amparadas bajo el TPS pagan 3.6 billones de dólares anualmente en impuestos federales, estatales y locales. Entonces yo creo que es muy importante contrarrestar esa narrativa. Nos estamos enfocando en educar a la comunidad para que conozca lo técnico. Y es muy importante, porque si no pasa lo que ustedes ya vieron aquí en la ciudad, que las personas que realmente necesitan, como usted lo decía, estos programas, es por miedo, están dejando de hacer uso de ese tipo de programas, los cuales son necesarios en muchos casos para familias que tienen bajos ingresos, que tienen muchos hijos que necesitan acceso a estos programas. Y para eso pagamos impuestos. Para eso las personas indocumentadas pagan impuestos, para que sus impuestos sean retribuidos en este tipo de programas. Sin embargo, la narrativa siempre es: somos una carga, somos una amenaza para la seguridad pública. Entonces, es importante que conozcamos lo que pagamos para que lo exijamos, porque tener acceso y derecho a esos programas es necesario. Claro, y definitivamente. En mi caso, yo ya no tengo, digamos, hijos pequeños que hacen uso de los beneficios, pero yo pago mis impuestos y con gusto los pago para que si alguien que necesita de estos programas, porque he escuchado también esa narrativa de yo ya no tengo hijos en las escuelas y entonces ¿para qué pago impuestos? Pero no, se pagan para que la comunidad en general, ¿me entiende? Y creo que debemos también como cambiar esa situación de que se nos hace ver mal, pero al no conocer estos números, realmente es cuando uno dice, sí, quizás somos una carga pública, y nos autoculpamos sin tener que hacerlo. Entonces es importante, como usted dice, conocer estos números para que las personas puedan
reclamar. Empoderarse. Exacto, porque definitivamente no estamos pidiendo nada que no estemos pagando. Por eso pagamos nuestros impuestos. Entonces, es importante y realmente creo que ese debería de ser el mensaje que deberíamos de llevar. La otra parte, Pati, que me preocupa mucho, quizá más que esto de los programas, es lo que ellos quieren pedir ahora para probar que ustedes, la prueba de income, de ingresos, que ellos quieren pedir ahora para comprobar que usted va a ser autosuficiente y no se va a convertir en una carga pública, que no es más que un mensaje de que no queremos inmigrantes pobres, queremos inmigrantes ricos, porque están incrementándolo en un porcentaje bastante alto. Entonces, y pareciera que la comunidad no le hemos puesto mucha atención a eso, cuando quizá al final, si alguien no ha hecho uso de estos beneficios, pero el nivel de inglés, el nivel de ingreso, todo eso al final va a ser una barrera para que estas personas se puedan hacer residentes legales. No sé si, me gustaría conocer su punto de vista en ese aspecto, o Dani también, porque realmente para mí esa es la barrera, porque si revisamos, hay estadísticas también donde dice que los inmigrantes son, el número es bien bajo de las personas que reciben, la mayoría de personas que reciben beneficios como cupones y todo eso de efectivo, son los blancos. Entonces nosotros estamos en un número bien bajito, realmente no tendríamos que estar ni asustados siquiera, pero el obstáculo más grande va a ser nivel académico, nivel de inglés y el ingreso que usted pueda proveer. Pues seguimos viendo el patrón de medidas que segregan, que discriminan, que excluyen, son excluyentes. Exacto. Y tomar en cuenta también de que tenemos que sacar a la mesa otra estadística, y es el nivel de pobreza en Estados Unidos, y hacernos la pregunta de por qué hay altos índices de pobreza en Estados Unidos, de desigualdad económica, desigualdad. Entonces, hay cosas muchísimo más profundas, ¿verdad? Un sistema económico que realmente sigue concentrando la riqueza en pocas manos. Ya decíamos, estamos en un proceso, de hecho, en este momento electoral hoy, ¿verdad? Y los candidatos siempre para su beneficio, ¿verdad? Sacan las estadísticas, pero es muy importante conocer esas estadísticas. Ya decía uno de los candidatos que hay casi 500,000 de personas viviendo en la calle en Estados Unidos, sin casa, ¿no? Entonces, conocer esto nos ayuda a nosotros y a nosotras, porque empezar a condenar el nivel de pobreza en Estados Unidos, ¿verdad? Y la concentración de riqueza. Entonces, porque, como dice usted, y también pensar en qué nivel está ubicada la comunidad inmigrante, ¿no? En todos esos niveles de ingreso, de desigualdad económica, y cuestionarlo, ¿verdad? Cuestionarlo, ¿por qué se da, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Para mí eso es fundamental, aparte de conocer el detalle de todos estos mecanismos, de cómo funcionan, pero también hacernos la pregunta, ¿por qué estamos siendo atacados? ¿Por qué están implementando más de estas medidas? Porque, lamentablemente, si hay una potencial reelección del presidente Donald Trump, más de estas medidas van a venir. Entonces, ¿qué nos viene, verdad? ¿Cómo podemos no perdernos únicamente en esta medida? Porque hay varias cosas que están en juego, ¿no? Y realmente 4 años más estamos listos para... No. Pero no sé si, Dani, si tú quieres compartir tu análisis también en relación a esto. Sí, pienso que es parte de un patrón que hemos visto, por ejemplo, con la cancelación de DACA, con la cancelación de TPS, con los acuerdos que se han hecho en los países de Centroamérica que limitan la posibilidad de las personas pedir asilo, y siempre se ven este mismo grupo, inmigrantes mayormente de Centroamérica, de Suramérica, que de pronto no han tenido la oportunidad de una educación formal porque se las han negado, no porque no han querido, y porque están huyendo de circunstancias que no son vivibles. Entonces, es parte de eso, y por eso da miedo a lo que vaya a venir. Y yo no sé, Dani, pero en el caso tuyo, tú eres una dreamer, sí. No sé si quieres compartirlo en televisión, pero sí, claro. Hablamos con Daniela. El DACA, bueno, cuéntanos tú mejor, porque sí. ¿Qué pasa con la tendencia de la Corte, Irma? Sí, es muy importante. Exacto. A mí me preocupa ahora que veo que la decisión de la Corte, cuando vayan a
hacer un fallo sobre el DACA. Eso me da una idea de pronto cuál va para a dónde ser, sí, va a ir. para Lo dónde mismo va con a ir. TPS, Sí. si se llevase, Si se llevase hasta a la ese Corte nivel. Suprema, esa sería la misma tendencia y realmente es preocupante. Sí. Entonces, aunque no querramos, porque conozco a muchos miembros de la comunidad que dicen, no tiene que ver nada con política, pero todo está relacionado. Claro que sí. Entonces, carga pública y terminamos hablando, porque ese es el origen realmente de todos estos cambios que estamos viendo y qué más nos espera. Sí. Es la pregunta que debemos hacer. Todo es político, Exacto. hasta la acción de ir al supermercado es político, porque usted está pues contribuyendo económicamente a una corporación, todo es, entonces a veces confundimos lo que es política partidista, ¿verdad? Es decir, yo pertenezco a un partido político, pero la verdad es que todas nuestras acciones Están son regidas, políticas. exacto. Así es, porque exacto. hay alguien en poder que decidió que esta medida se va a implementar o que esta medida no se va a implementar, hacia qué sector de la población se implementan. ¿Por qué siempre se implementan estas medidas hacia sectores que están en condiciones de vulnerabilidad? Inmigrantes, refugiados, hay que hacernos esas preguntas también. Exacto. Y realmente creo que se debe comenzar bueno, hoy es la oportunidad de poder establecer de alguna manera algún cambio. Y las elecciones son en noviembre también, es otra oportunidad que muchos quisiéramos tener y que lamentablemente no podemos, pero en la medida que podemos influenciamos en otras personas. Pero creo que es una gran responsabilidad y una responsabilidad que tiene que ser bien pensada hacia dónde quiero llevar a este país y específicamente qué trato quiero que les den a esas personas que me están limpiando la casa, que nos limpian los baños, a las personas que nos sirven en los restaurantes, a los padres de los estudiantes o a los mismos estudiantes que atendemos en las escuelas. O sea, es una cuestión que alguien puede decir, a mí no me interesa los inmigrantes, pero todos conocemos al hijo de un inmigrante o a un inmigrante que ha llegado aquí, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Entonces, tiene que ser una participación responsable de las personas. Yo espero que pues las personas puedan decidir correctamente, porque depende de estas elecciones, creo que depende la vida de millones de inmigrantes, refugiados, y es muy triste continuar viendo situaciones como estas. Imagínese usted que le quitaran WIC a una mamá soltera, sería desastroso. Y nosotros conocemos muchos casos de personas que reciben este beneficio. Exacto. Y no necesariamente tiene que ser un indocumentado, porque no calificamos para eso, definitivamente. Así es. El daño es más allá. Si lo que quieren es perjudicar a las personas indocumentadas, nosotros no somos elegibles para nada. Entonces, ese análisis es muy importante porque ahí radica mucho del desconocimiento que hay en muchos sectores de la sociedad estadounidense que piensan que los inmigrantes indocumentados no pagan impuestos y que además se benefician de todos estos pues programas federales, ¿verdad? Pero eso es una falacia, es erróneo completamente. Los migrantes sí pagan impuestos, ya daba yo una estadística que espero sea la más actualizada, apréndase la verdad. Si usted piensa que los inmigrantes indocumentados no pagan, le aviso que pagamos, bueno, yo soy documentada, ¿verdad? Pero los inmigrantes indocumentados pagan 11.74 billones cada año, en impuestos. Exacto, y hay ciertos comentarios que dicen, ya no saben qué hacer con ese dinero, porque tienen tanto dinero que le han quitado los indocumentados y están como, ok, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Es dinero de los impuestos de esta gente que ha trabajado y todo mundo le descuentan con o sin documentos. Entonces es interesante, pero volviendo al tema de la carga pública, Patti, otro aspecto que la comunidad, dentro de las preguntas que la comunidad tiene es a las personas que tienen residencia legal ahora y salen por más de 180 días, tengo entendido, y cuando regresan pueden ser estas personas sujetas a ese examen y lo más
difícil quizás es que queda a discreción del oficial de migración. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es muy importante y no queremos que la gente tenga miedo, sino que cada vez que usted vaya a solicitar o que salga, ¿verdad? Las personas, ya sabemos que las personas que tienen residencia pueden salir y entrar, ¿verdad? Quieran, Claro, sí. no quedarse el tiempo que lo está establecido, pero que consulte, siempre vale la pena consultar con una organización comunitaria, con un abogado. A mí a veces no me gusta dar consejos unánimes porque cada caso es diferente, ¿verdad? Pero no tendrían por qué tener ningún problema si no se quedan más del tiempo que está estipulado, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente consulte y, como usted dice, lamentablemente los oficiales de inmigración tienen cada vez mayor discreción, lo cual es algo supremamente negativo. También, no sé si había muchas preguntas, pero también hay personas que ya están solicitando la ciudadanía. A estas personas no tendría por qué afectarles. Es importante también que la gente lo sepa. Lo sepa. O sea, si ya está en un proceso de aplicación de ciudadanía, pueden viajar. No tendría por qué afectarles. No tendría por qué afectarles. Pero volvemos a la situación de que depende el oficial y ese es lo más preocupante, creo yo, darles todo ese poder a esas personas que tal vez tienen un sentimiento anti-inmigrante y que definitivamente van a decir, no, si yo quiero, no estás aquí. Es absurdo sí. Totalmente. Patti, nuevas actividades que ustedes tengan en centro con relación bueno, ya Daniela lo mencionó, parte de las reuniones comunitarias que ustedes están haciendo, o cualquier otra actividad que ustedes tengan programada para... Bueno, yo creo que hay varias cosas, varios proyectos, campañas en las que estamos trabajando, la campaña del censo, también esperamos trabajarla con ustedes, nuestra Escuela de Liderazgo para Mujeres, que pronto va a ser relanzada en la segunda generación, y yo creo que hay muchas actividades más. Okay. Bueno, esperamos continuar trabajando con ustedes. Hay tanto de qué hablar, hay tanto que el tiempo se nos va tan rápido. Ya me di cuenta. Sí, pero realmente me encantó ese análisis específicamente, porque también creo que es importante educar a nuestra comunidad y educar a las personas que no tienen esa información que es tan importante y que siempre creen que nosotros venimos a tomar los beneficios, y lo cual definitivamente no es cierto. Daniela, ¿quieres agregar algo antes de que...? Como siempre, muy importante estar informados porque siempre nos llegan llamadas a centro de confusiones. Creo que lo más importante es saber dónde se puede encontrar la información. Y sí, eso sería todo. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Creo que quedamos pendientes con otros temas. Vamos a hacer una serie de entrevistas con otros temas porque realmente creo que es importante el trabajo que ustedes están haciendo, la parte de abogacía y el trabajo comunitario que también es tan importante en estos momentos como llevar toda esa información a nuestra comunidad. Así es que quedan más que invitadas a regresar, ¿verdad?, las veces que quieran para que podamos continuar esta conversación y mantener a la comunidad siempre con información oportuna, adecuada, y invitándolos a ellos también a que participen con ustedes, organizaciones como Centro Presente, que realmente están ahí luchando para el beneficio de la comunidad. Así es que muchísimas gracias por el tiempo nuevamente, agradezco que estén aquí con nosotros y pues espero tenerlas muy pronto. Thank you. São é o que nos dá vida, faça meio diferente de qualquer cidade, multiculturas no seu coração.